Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes, 30 de septiembre. Quien les habla, Irene Dalañoleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los martes, te doy las gracias por estar del otro lado compartiendo un desayuno, un café, un mate y hablando de cosas que nos interesan. Vos sabés que yo soy especialista en fertilidad, pero hoy vamos a hablar de un tema de la vereda de enfrente, de la adopción. A veces la biología, a veces lo emocional, a veces, bueno, la vida misma le dice a las parejas, a las personas, la opción es adoptar. Y bueno, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se tienen que preparar los padres? ¿Qué desafío emocional, el vínculo? Y para hablar de esto, he convocado a una especialista en el tema, la licenciada María Federica Otero. Ella es licenciada en psicología, magíster, ha hecho un montón de cursos, ha escrito muchos libros y bueno, yo la tengo de amiga y de compañera de teatro. Así que le dije, ¿te sumás a la convocatoria de este tema? Y me dijo, sí, por supuesto. Así que la tengo del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás, Federica? ¿Qué haces, Ire? Muy bien y muchísimas gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Y me parece que es muy interesante, ¿no? Poder charlar estos dos temas que, como vos dijiste, están como de la otra vereda, ¿no? Un poquito antagónicos por un lado y otro lado, ¿no? Porque tiene que ver con ser papá o ser mamá, ¿no es cierto? Así que me parece Sí, muy interesante este la entrecruzamiento que propuesta. podemos hacer. Ujú. Sí, ante todo, bueno, tenemos que valorar y este deseo, ¿no es cierto?, de paternar y maternar, y que yo siempre digo, los admiro por el riesgo que toman, por esa valentía, pero bueno, hay que tomar conciencia y ese riesgo tiene el desafío que es esto, implica un crecimiento, una paciencia, un autoconocimiento de ellos mismos y preguntarte cómo ha sido, vos tenés experiencia en acompañamiento de parejas que quieren o que fueron adoptando. Sí, sí. Hay algo que me parece primordial que podamos charlar primero, Ire, para nuestra Sí, audiencia, que es lo siguiente, ¿no? La diferencia que hay entre el deseo de parentalidad a secas, ¿no? O sea, maternar, paternar, y el deseo de parentalidad adoptiva. Ahí yo creo que es como la primera diferencia que tenemos que marcar, que es lo que vos dijiste al principio, las dos veredas, ¿sí? Una cosa es desear ser papá o mamá a través de la naturaleza o a través de técnicas de reproducción humana asistida, ¿no? Y otra cuestión totalmente diferente desde lo psicológico, desde lo anímico, desde lo afectivo, es desear ser papá o mamá a través de la adopción. Desear ser papá o mamá a través de la adopción es desear ser papá o mamá de un niño o de una niña que ya tiene su historia de vida, ¿sí? Y esta historia de vida no siempre es como nos la imaginamos para un hijo, para una hija, más allá de que obviamente la subjetividad siempre está presente en todas las historias de vida. Pero lo que siempre trae en común es que este niño o esta niña tiene una historia de mucho sufrimiento. Si bien todos los seres humanos, obviamente, somos seres sufrientes, el sufrimiento es inherente, ¿no? el dolor, A la sí, sí. raza humana, ¿no? Lo sabemos todos y todas. Los chicos y las chicas que están en situación de adoptabilidad es porque han pasado situaciones muy crueles en su corta edad, ¿sí? Y cuando digo situaciones muy crueles, tienen que ver con el hecho de no poder vivir con su familia de origen
Y no poder vivir con su familia de origen no significa que la familia sea pobre, porque en realidad eso está fuera de la ley, nadie puede, ninguna justicia puede dictaminar por el solo hecho de que una familia sea pobre, que no esté el niño o la niña con la familia de origen, sino que los niños que están en situación de adoptabilidad es porque han pasado situaciones, como te dije, muy crueles en su corta edad, que tienen que ver con abusos sexuales, con malos tratos, pero malos tratos muy Mm. significativos, con negligencias muy significativas, justamente de las personas por las cuales ellos esperaban amor y contención, que eran sus padres, o su familia extensa, ¿sí? Porque lo que tenemos que saber es que si un chiquito o una chiquita está en situación de adoptabilidad, es porque ni su familia primaria, o sea, ni su papá ni su mamá de origen, pueden o están en condiciones de criarlo, sino que tampoco su familia extensa, ¿no? Su familia extensa que tiene que ver con sus abuelos, sus tíos y demás. O sea que esto lo explico y lo digo claramente siempre de la diferencia importante que tenemos en desear ser papá o mamá a través de la naturaleza o a través de técnicas de reproducción humana asistida y el deseo de ser papá o mamá a través de la adopción. Son proyectos totalmente distintos, ¿no? Cada uno tiene su complejidad, cada uno tiene su realidad, pero son Y vos, proyectos totalmente Federica, distintos. si bien Sí, estás abordando esta diferencia, estos padres adoptivos, ¿qué, sí. cómo tendrían que trabajar emocionalmente durante la espera? Muy buena tu pregunta, Iré. Yo de lo que hablo es de capacidades parentales adoptivas. Vos sabés que desde la psicología se habla de capacidades parentales en general, digamos, ¿no? Para poder ser mamá o papá. Y luego están las capacidades parentales adoptivas. Las capacidades parentales adoptivas son aquellas capacidades que me indican, ¿no? Si esa persona es idónea o no para la adopción, ¿no? Porque en realidad yo puedo ser excelente persona, puedo tener un deseo de maternar o de paternar muy importante, pero no tener esas características particulares que precisamos en los procesos adoptivos. ¿Y cuáles son? Son un montón, ¿sí? Pero vamos a destacar dos que son las primordiales. La primera es la que te conté. Tengo que tener realmente un deseo de parentalidad adoptiva. O sea, no solamente tengo que desear ser papá o mamá, sino que tengo que desear ser papá o mamá de una persona que ya viene con su historia de vida, que no tengo por qué cambiársela, no tengo por qué intentar anularla, sino todo lo contrario, incorporarla a esa historia. Y esto que tiene que ver con la historia, que no es solamente dónde nació o quiénes fueron sus padres de origen, sino que tienen que ver con sus gustos, que a veces un chiquito de 5, 6, 7, vos ya sabés que tiene sus propios gustos, que tiene sus propios forma de ser en el mundo y que también viene obviamente con esa mochila en general de sufrimiento muy intenso, que en algunas situaciones son traumáticas y otras no. Con esto no quiero decir que los traumas no se resuelvan, por supuesto soy psicóloga y obviamente creo fervientemente que sí. Sin embargo, si nos ponemos a pensar un niño o una niña que no fue querida, no fue amada, no fue protegida, no fue primordial en la vida del adulto, que era quien lo tenía que cuidar, pensemos cómo le puede llegar a costar empezar a confiar en otro adulto, ¿no? Si yo en mis primeros años de vida, a quien esperaba o de quien esperaba amor, recibo maltrato, violencia, negligencia y demás, ¿por qué nosotros los adultos vamos a esperar que ese chiquito enseguida confíe en nosotros? ¿No? Entonces, el deseo de parentalidad adoptiva es la primera capacidad parental adoptiva y más importante, que es ser Ujú. bien consciente de que tengo que tener un proyecto de ser papá o mamá de alguien que ya viene con ese sufrimiento, con esa historia particular. Esa sería la primera capacidad parental adoptiva que lo diferencia, como dijimos antes, del deseo de parentalidad a secas o a través
por naturaleza o a través de técnicas de reproducción humana asistida. Y la segunda característica que viene, o la segunda capacidad que viene totalmente asociada a esto, es una capacidad que yo llamo la capacidad de poder detectar el sufrimiento del otro, empatizar con ese sufrimiento y poder reparar en consecuencia, ¿sí? Es como que eso es lo más importante. Las historias de adopción más lindas son aquellas en las cuales el adulto o los adultos, porque sabes que puede adoptar una pareja o una persona sin pareja, son aquellas que incorporan a ese niño o a esa niña tal cual es. Y cuando digo lo incorporan tal cual es con aquellas cosas que son agradables, que nos gustan, y aquellos sufrimientos y esa historia de vida que contaba, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace para reparar en consecuencia? ¿Sí? Ujú. Solamente en la realidad. Si yo nunca me sentí amado o me sentí amado muy frágilmente, de la única manera que me voy a poder sentir amado es cuando me empiecen a amar. Con lo cual, la tercera capacidad parental adoptiva es esa de poder tener, te diría, como la paciencia y la disponibilidad, no solo material, concreta, sino afectiva, de poder saber que es un proceso, ¿sí? Que nadie se autopercibe hijo o hija de la noche a la mañana de otra persona, como tampoco los adultos nos autopercibimos papá o mamá de la noche a la mañana. Federica, entonces, Entonces, vos decís que este vínculo de apego, ¿sí? Porque estos niños han tenido un apego muy desorganizado, sí, entonces unos modelos muy feitos. Solo se mejora ese apego, ese vínculo con la empatía, con la compasión y con el amor. exacto. Tiene que haber una Hay, historia terrible de amor. exacto. Yo tengo una frase que dice, con el amor solo no alcanza, porque no alcanza solo con el amor, pero sin el amor tampoco, por supuesto, ¿sí? Porque también estuvo muy asociada la adopción con esta cosa de la caridad, ¿no? Yo solo con amor puedo. Y no es así, ¿sí? A veces tenemos toda la voluntad, ¿sí? Pero no se trata de caridad, no se trata de tener lástima de nadie, no se trata, no es eso, ¿no? Es una paternidad, una maternidad de incorporación. Yo siempre digo que el que tiene que hacer el esfuerzo de incorporar adecuadamente y como es ese niño tal cual es el adulto o los adultos. Es Y una si esa construcción día a día. Exacto. Y si esa construcción, como vos decís, día a día se va dando adecuadamente, entonces el niño se adapta fácilmente, pero el esfuerzo siempre tiene que estar del lado del adulto, ¿no? Fede, te voy a hacer una pregunta. Vos hablabas de Sí, niños de 5 años, pero sí, generalmente los que van a adoptar sueñan con adoptar bebés, ¿no? claro, Lo más claro. pequeño posible. En el caso de que se diera, ¿sí? Sí. O menor de 2 años, que este niñito quizás no recuerde. Entonces, cuando comienza su infancia, ¿cuándo vos aconsejás o recomendás que esos padres hablen de este origen de adopción con este niño? Tienen que hablar lo más rápidamente posible, lo más naturalmente posible, desde siempre, ¿sí? Ujú. O sea, primero que es una obligación que les da la ley. Segundo, que sabemos que todo lo que se oculta en la infancia después es mucho más difícil, ¿sí? Poderlo trabajar en la vida adolescente o en la vida adulta. Así que en los casos que son bebitos, esto tiene que ser algo natural, ¿no? O sea, porque incorporar a esa historia de vida es incorporarlo, es incorporar también eso, ¿no? Así que tampoco es Porque siempre cuestión, hay unos miedos, ¿no? De que, no me va a querer porque no soy el padre genético. A veces nosotros lo tenemos en la donación de gametas, de mira, óvulos o de semen que mira, no quieren decirle porque nosotros ahora, con todo esto de la epigenética,
ya está mucho más incorporado, pero Mira. la adopción es mucho más tangible, ¿no? Ah, mira vos, mira qué interesante lo que me estás diciendo, que Sí, eso no lo sabía. Sí, sí, por supuesto, miedos hay un montón. El miedo a no ser querido también es un miedo inherente a todos nosotros, ¿no es cierto? O sea, todos nosotros tenemos siempre ese miedo a no ser querido. Y en situaciones como la paternidad y la maternidad, y en situaciones aún particulares como la adopción, y ahora me estoy enterando por vos esto de la cuando donación. hay donación, Ujú. obviamente que se reactiva más. A veces, no siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque también vos sabés que los miedos tienen que ver con nuestras propias historias, ¿no? Y vos al principio dijiste algo que me parece interesante y ahí sí también las técnicas de reproducción humana asistida tienen que ver con la adopción en el sentido de que cuál es el trabajo que tenemos que hacer como adultos, ¿no? Frente a quién va a ser nuestro hijo y demás. Y yo siempre digo que no es que tenemos que ser perfectos, pero sí tenemos que tener trabajados mínimamente nuestros propios sufrimientos, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, alguien accede a una técnica de reproducción humana asistida, lo sabrás vos más que yo, perdón que me estoy metiendo en tu tema, pero en adopción, por ejemplo, está muy claro que es muy importante que tengan duelado, ¿sí? El hijo por naturaleza, ¿no? Como que la adopción no venga a ser el remedio a la infertilidad, porque ahí es donde empiezan los problemas, ¿sí? O sea, la adopción no puede ser el remedio a la infertilidad. Diferente es cuando decimos que en la realidad, porque es así, casi todas las personas, no digo todas, pero la gran cantidad de personas que llegan a la adopción en la Argentina es porque no han podido engendrar por naturaleza, porque no les ha ido bien con las técnicas de reproducción humana asistida y luego llegan a la adopción. Eso no los invalida de por sí. Lo que yo digo es que es otro proyecto distinto. Entonces tenés que tener más o menos bien duelado esto de no haber podido engendrar, ¿no? Eh, Federica, yo pienso que esto también para los padres que hemos podido gestar sin ninguna técnica, el mejor regalo que le podemos hacer a un hijo es tener lo más el autoconocimiento de uno y Totalmente, claro, ese es el mejor totalmente, regalo, ¿no? Que le podemos totalmente, dar a nuestros hijos para que no totalmente. hereden nuestros rollitos. Totalmente, totalmente. Por suerte, y por el avance de la ciencia y demás, hoy en día eso está un poquito más claro que años atrás, ¿no? Que cuando nosotras éramos chicas, Irene. O sea, está buenísimo ver personas que se preparan para procesos adoptivos y se preparan realmente, genuinamente y responsablemente y bueno, y asumen, ¿no? Que este proyecto adoptivo es también un proyecto, digamos, si nosotros pensamos en el concepto proyecto, en general, cuando hablamos de cualquier tipo de proyecto, siempre lo pensamos hecho para nosotros mismos, ¿no es cierto? En la adopción, en realidad es un proyecto hecho desde o iniciado desde mi deseo, pero dirigido totalmente a cuidar un otro, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucha responsabilidad porque también hay situaciones lamentables que pasan a veces que no tienen que ver solamente con las personas que adoptan, sino a veces que tienen que ver con el sistema, con algo que ha fallado. Y son las situaciones con las cuales no hay que llegar y hay que trabajar mucho, que son los que yo llamo los procesos excluyentes, ¿no? Las mal llamadas devoluciones, cuando los chiquitos están en guarda con fines adoptivos y son, entre comillas, devueltos, digamos, ¿no? Qué dolor para los Eso, hijos. eso es Es tremendo. tremendo. Y bueno, y Sí. es un gran problema que tenemos no solamente en Argentina, sino en casi todos los países. Así que bueno, hay mucho, mucho para trabajar todavía con eso, ¿no? Fede, Sí. nos faltan 2 minutitos nada Ah, más, mira qué así rápido pasó. rapidísimo, y quiero que le digas un mensaje a parejas que nos están escuchando o personas que nos están escuchando
en vías de adopción? ¿Cuál sería tu mensaje desde la psicología y de tu amplia experiencia? Para las personas que, lo voy a hacer como en dos, si me permitís. Para las personas que están pensando en adoptar, que todavía no tomaron la decisión y están pensando en adoptar, lean mucho, vayan a los grupos que hay de padres adoptivos y demás, para comprender exactamente qué es la adopción, qué es esto mínimamente, rápidamente que lo expliqué, ¿no? Que tiene que ver con el deseo de parentalidad adoptiva y diferente. Y después de que realmente reciban toda esa información, ahí tomen la decisión de si realmente desean ser papás o mamá por adopción, ¿sí? Y para las personas que ya están inscritas en los registros de adoptantes, bueno, siempre digo lo mismo, síganse preparando, sigan teniendo la esperanza, sigan teniendo ese empuje necesario, que seguramente va a llegar el momento, ¿sí? Y cuando llegue el momento hay que estar bien preparado. Así que a veces el momento cae cuando menos lo pensamos, ¿eh? Entonces hay que estar preparado y hay que trabajar, como dijimos, en sí mismo, ¿no? Para darle lo mejor a ese niño, a esa niña que está esperando una familia. Bueno, Fede, muchísimas gracias Bueno, por Ire, tu un placer. tiempo, Muchas gracias a vos. por compartir tan generosamente tus conocimientos y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau. Chao, muchas gracias.